Entonces, la pareja inmediatamente contrae matrimonio de nuevo. Y los críticos, que siempre sobramos mucho donde quiera, decimos, todavía está el cadáver fresco y ya se casó otra vez. Nosotros conocimos un pastor que se casó 3 veces. La última vez que se casó tenía 90 años y se casó con una señora de 50. Pero ¿saben qué? No es criticable. Después que usted se acostumbra a vivir una serie de años con una persona, quedarse solo es extremadamente difícil. Y no solamente en la cuestión del matrimonio. El problema es que quizás ustedes no lo han oído decir nunca, pero cada persona fue hecha por Dios con sentimientos gregarios. Es decir, usted y yo fuimos hechos por Dios, de modo que no podemos vivir si no es en comunidad, o sea, relacionándonos con otras personas. Ha habido muchos ermitaños en la historia, eso se sabe, pero fue una medida muy particular y bajito para que nadie se entere. Todos estaban locos, porque solamente locos se puede vivir así. Podemos vernos presionados o precisados a vivir en soledad por alguna circunstancia especial de la vida, pero ese no ha sido nunca el plan de Dios y no es agradable. Entonces, esto explica por qué la razón del matrimonio. Hoy esto es un relajo, claro, pero no estamos hablando de relajo que hace la gente. El matrimonio, como Dios lo ordenó, es precisamente para que el uno y el otro se hagan compañía durante toda la vida. Ahora bien, el problema es que una de las más grandes necesidades humanas es la de no estar solo, porque necesita tener con quien compartir sus estados afectivos. Tampoco así de otra forma sencilla. Fuimos hechos para vivir en comunidad y Dios nos hizo la más grande comunidad, que es la iglesia. Mucho cuidado. En la actualidad hay muchas sectas por ahí haciendo comunidades ridículas con cosas fuera de lo normal e ilegales. Eso no es el plan de Dios. Eso es completamente diabólico. Sin embargo, ya es el punto donde vamos a venir a caer con ustedes. El vivir en la comunidad de la iglesia es algo vital. Pero no solamente porque es la iglesia, ni porque Dios lo dice. Vamos a hechos más específicos, sociales y psicológicos también, para que lo puedan entender así. Ustedes recuerdan cuando el fatídico COVID, que se cerraron, todavía permanecen cerradas muchas iglesias. Ustedes recuerdan una de las cosas que se nos gritaba por todas partes: van a permanecer abiertas solamente las instituciones u organismos de primera necesidad. Y usted vio spas para perros abiertos, vio licoreras abiertas, pero las iglesias las cerraron. O sea, bañar a un perro era más importante que la iglesia reunida. La gente no se dio cuenta. Pero es una treta diabólica para destruir la iglesia. Y lograron mucho de eso, sí. Pero, aparte de todo eso, Dios también transformó esa treta para purificar un poco la iglesia. Mucho de la basura que había se quedó fuera. Y muchos centros cataleados como iglesia
Se cerraron y no se abrieron nunca. Entonces han fijado que hasta hace unos poquitos años atrás, donde quiera había una mega iglesia, con 20.000 miembros, con 30.000 miembros, ya no se habla de ninguna. Y otros grupos pequeños que también desaparecieron. ¿Y por qué desaparecieron? Por la simple razón de que estaban funcionando con el nombre de iglesia, pero no lo eran. Los que recuerdan anoche van a saber recordar perfectamente esto ahora. Tenían el nombre de iglesias, pero no edificaron sobre la favela. Edificaron sobre la arena movediza. Y cuando vino el primer circuncito, se la llevó. El asunto es este: que Dios quiere que vivamos en comunidad, pero en comunidad cristiana basada o fundamentada de tal manera que por más que soplen los vientos, no la puedan mover. Ustedes se acuerdan cuando empezamos a dar los cultos por Facebook, nosotros mismos. El primer culto lo dimos desde aquí, de la iglesia, porque allá en mi casa no se oía. Y decían que estaba allá arriba, Dios, si me hubieran dicho ustedes no está ahí, yo bajo. Al siguiente domingo vamos a cenar. Y no sé cómo se cerraron los cálidos, pero me bajaron, vinieron para acá. Y cuando estoy viendo a ver, tenemos una congregación completa cristiana de los cultos. Lo que quiero que entiendan es que para que la comunidad sea legítimamente cristiana, tiene que estar bien basada, bien fundamentada sobre la roca de la favela. Y la roca de la favela se llama Jesucristo. No se puede cambiar eso. Podemos cambiar todo lo que nos parezca. Pero si cambiamos eso, la comunidad se destruye y no hay comunidad cristiana. Pero ¿cuál es el punto? Que queremos que ustedes entiendan es esto. Miren, lo que queremos que entiendan es que si las iglesias se disolvieron, muchas de ellas, durante el COVID, no fue ni por el diablo ni por el COVID. Aunque quizás el diablo y los que estaban detrás del diablo del COVID también pretendieran eso. Pero fue obra de Dios después de todo. ¿Sabes por qué? Porque fue obra de Dios por la sencilla razón de que Él no quiere instituciones que no estén sobre la roca. Pero el problema está en que muchas de las instituciones de hoy ni siquiera saben que deben estar sobre esa roca. O vamos a hacerlo de otra forma distinta. Miren, el problema más grave de todo esto que estamos hablando es que estas iglesias, de que estamos mencionando que han desaparecido, su desaparición obedece a que ni ellos mismos sabían por qué una iglesia es valiosa o importante. A ustedes no les recuerdo nada de eso, pero bueno, nosotros oímos a muchos cristianos que dicen que la iglesia debe cerrar porque no era relevante. Hubo un famoso predicador de California que desafió a las autoridades y siguió predicando y todas esas cosas ahí, y hubo otros cristianos que lo criticaban y dijeron que era un fanático, era un exagerado. Estas personas, estos cristianos que actúan de ese modo, no sabían ni siquiera que la iglesia no es relevante, es lo más importante. Al principio lo dijimos, por ejemplo, que cuando hablamos de matrimonio estuvimos indicando que la necesidad de vivir en comunidad nos obliga a que como estamos obligados a vivir en comunidad, porque así nos hizo Dios, y Dios nos creó la iglesia como una comunidad para que vivamos en ella. Resulta entonces que es totalmente absurdo suponer que una persona que dice ser cristiana puede vivir en la iglesia. Pero
Vamos a comenzar primero por pensar un poquito en por qué decimos nosotros que la iglesia es la comunidad cristiana. Empezamos por esto, repetimos. Probablemente una enorme cantidad de iglesias a través de todo el mundo no hayan oído nunca hablar de esto que está hablando nosotros ustedes. Pero a mí no me interesa eso. Eso tienen que saberlo. La iglesia es llamada la comunidad cristiana porque es la obra de Dios. Claro, ustedes lo saben y lo repiten. Pero vivir repitiéndolo sin creerlo trajo como consecuencia que cuando apretaron los vientos, muchas iglesias desaparecieron. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que es la obra de Dios? Tenemos que entender a plena capacidad que la iglesia no puede ser el sueño de una persona. No puede ser, como decía un jefe, un ideal. Tiene que ser una comunidad neumática, es decir, un producto de la obra del Espíritu Santo entre las personas. Y ustedes vinieron hoy al culto, por ejemplo, y quizás algunos vinieron pensando que tenían la obligación de hacerlo porque tienen que venir el domingo a la iglesia. Otros dijeron porque el pastor me regaña. Otros dijeron porque no tenía otro lado donde más interesante. Pero a pesar de eso, y por encima de eso, que usted ni siquiera lo haya pensado, usted está aquí porque el Espíritu Santo lo trajo. Y lo trajo porque Dios le está diciendo y le tiene que decir algo muy importante para su vida. Lo que usted va a hacer a mí no le interesa, es un problema suyo. Pero de que Dios se lo está diciendo ya, estamos completamente seguros de que se lo está diciendo. Por eso es que la obra del Espíritu, pues la iglesia, la comunidad, es obra de Dios. Y si decimos que es obra de Dios, el cristiano tiene que saber, muy convencido, de que pase lo que sucediere, la iglesia no será nunca destruida. Ni siquiera por los mismos cristianos. Si yo conocía, por ejemplo, una iglesita en un lugar muy alejado de la ciudad, donde no había nada más que una viejita que se viera como cristiana. Por lo tanto, la iglesita desapareció. Pero esa viejita, que era genuinamente cristiana, salió de allí y fue a vivir a otro lugar donde no había nadie que fuera cristiano. Ella vivió su vida fiel al Señor y hasta otras muchas personas conocieron el mensaje por la vida de esa vida en aquel lugar. La iglesia no se destruyó. Se destruyeron los que no servían. La iglesia siguió con la viejita. Y la iglesia seguirá con cualquiera de nosotros, simplemente. Ahora bien, además de esto, para que podamos entender cómo funciona esto, como personas vivimos en una sociedad. Todos vivimos dispersos por distintas partes. Y sobre todo con la gente, no, el pastor vive muy lejos. ¿No? ¿Usted que vive lejos del pastor? Lejos. Y si no, pregunta a Dayana, que todos los jueves se van a las 10 hasta las 10 o las 11 de la noche a conversar con nosotros. Y no encuentra el camino lejos. La lengua de montarte la casa. Entonces, el camino a la casa de un amigo no es nunca demasiado largo. Pero sí es importante esto. Tenemos que vivir dispersos en la sociedad, porque tenemos que dedicarnos a muchas cosas diferentes. No todo el mundo es llamado a vivir la vida de la iglesia. Eso significa que como ciudadanos estamos dispersos por distintas partes. Nos van a encontrar más cerca, pero estamos dispersos. Pero ustedes en Zacarías 10, versículos 8 y 9, háganse cuenta que, hablando de esto, Dios dice que Él mismo dispersó al pueblo por diversas razones que Dios sabía que eran necesarias. Y después dice, lo volveré a traer por las mismas razones. Si vivimos dispersos en la sociedad, pero en varias oportunidades, al menos a la semana, que sean 2 veces a la semana o 3,
Dios nos vuelve a juntar. Y esa acción es lo que convierte a la iglesia en el pueblo de Dios. Ahora bien, si ustedes leen después Juan 11:52, van a darse cuenta que la voluntad de Dios es que su pueblo, su iglesia, se junte con frecuencia. Sí, para alabarlo, ese es el objetivo número uno. Pero ustedes saben como cristianos que cuando la iglesia alaba a Dios genuinamente como debe hacerlo, el resultado inmediato son las bendiciones de Dios en la vida de la iglesia y de las personas. Esto es muy importante, porque es divertido ver que mucha gente se pasa la vida pidiendo oración por los enfermos de su familia o de ellos mismos. Y el otro día les di una llamadita al 800 San Pedro Complén. Y le dije que no me estaba contestando mis oraciones últimamente, porque le hablé de una persona que tenía unos problemas y no me contestó. Y me dijo, mira, chico, porque eres cubano, ¿sabes? El problema es que hace tiempo que le estoy diciendo a ese que te digo que orara por él, que vaya a la iglesia y ore también. Pero se está en la casa, tomando un cafecito caliente, una chocolatico caliente, y que el pastor, los hermanos oren por ti. No, eso no funciona. Si hay necesidad, sí. Pero si no, oye, tiene una llamadita de vez en cuando a Dios que también te oye. Y para eso es el juntarse en la iglesia. Porque en la iglesia uno de los objetivos importantes de la iglesia es orar los unos por los otros. Ah, claro, que se nos olvida. Sí. El problema es que, por ejemplo, en la intercesión aquí pedimos para que el pastor ore. Pero se nos olvida que el pastor no es un juez, no es un Dios, ni es el cura. Cuando usted viene aquí frente a orar por usted y sus asuntos, debe también hacerlo por aquello que usted sabe que necesitan también de su oración. Y de ese modo, todos los hermanos oran unos por los otros. Y cuando oramos por la familia Ramos, Dios también está oyendo la familia Gómez, y la otra, y la otra, y la otra. Y el punto importante es que tengamos realmente eso. La voluntad de Dios es que su pueblo se junte para adorarlo. Repetimos, Juan 11:52. Dice también la carta a los hebreos, pero vamos a dejar para otro día. Bien, hay otro versículo también, con Mateo 24:31, donde nos dice que la necesidad que el pueblo de Dios tiene de juntarse es porque esta reunión, y hay que temblar para pensarlo bien y decirlo, esta reunión es un símbolo del día en que todos los hijos de Dios se van a reunir para siempre con un solo pastor. ¿Me entiendes? Tú en este momento estás diciéndole al mundo entero que ni tú lo creas siquiera, que habrá un día en que nos reuniremos en la paz de la tierra junto con nuestro Señor para no separarnos jamás y seremos una sola familia. Es triste que a la menor dificultad, a la menor cosita, muchas personas se olvidan de por qué Dios quiere que la iglesia se reúna. Otra cosa importante que debemos tener en mente bien claro es esta: reunirnos en la iglesia es un don de la gracia de Dios. Te lo dije, ¿no? Un don. Dios te hace ese regalo, te lo hace gratuitamente y te lo hace como una de las más grandes bendiciones que puedas tener en tu vida. Sí. Miren, para un genuino cristiano no hay una fuente de alegría comparable al consuelo que se experimenta en la compañía de los hermanos.
Dije, para un genuino cristiano. Denle las cartas a Timoteo y las cartas tesalonicenses también, las primeras cartas tesalonicenses. Y van a ver que cuando el escritor, que suponemos fue Pablo, estaba muy angustiado, inclusive enfrentando hasta la muerte, recordaba las lágrimas de Timoteo, porque tenía que separarse de él, y a recordar aquel cariño tan inmenso como de un hijo, se sentía fortalecido y complacido. Y en la primera carta a los tesalonicenses, el sueño del escritor es volver a reunirse con aquellos hermanos otra vez. O sea, la vida de aquellas personas lo fortalecía, lo inspiraba tanto, que soñaba con el momento de volverse a reunir con ellos. Es muy simple. Cuando una persona, repetimos, un genuino cristiano, se ve aislado de la comunidad cristiana por cualquier razón ajena a su voluntad, una enfermedad, por ejemplo, no siente mayor gozo que cuando una persona de la iglesia lo llama. Basta con que le diga, hermano, ¿cómo estás? Estamos orando por ti. Nada más que eso. Si es sincero el cristiano, y si es sincero el que llama, se va a saber automáticamente que en realidad esa persona está orando por la otra. Y eso renueva la vida. Quizás este ejemplo les ayude un poquito. Si se da la guerra de despierta, porque yo aquí más o menos que no hay nadie. Pero cuando mi esposa estuvo muy grave, casi muerta, una de las cosas que le daban deseo de vivir fue la forma en que la gente reaccionó con ella. Por ejemplo, un día vamos al baño del hospital. Tuve que llevar al baño de la mujer. Y tuve que llevar al baño con ella, porque no se puede mover. Entonces una mujer, horrorizada. Un hombre en el baño de una mujer. Pero te explico. No sé. Quédese con ella, que voy a pararme una puerta para que no entre nadie. No se preocupe, cuando ella termine nosotros entramos. O si no, salga, que yo me hago cargo de ella. Gente que no haya visto nunca en la vida. ¿Cómo debe ser eso cuando están con tus hermanos de la iglesia entonces? ¿Sí? O sea, son cosas que le permiten a la persona que está en alguna situación difícil sentir deseos de volver a la vida. Y eso es lo que hace el vivir en comunidad con los cristianos, de los cristianos. Pero también una cosa importante también. Aquí es el punto más delicado que a ustedes les va a doler mucho y a cualquier persona que me esté oyendo le va a doler mucho. Aquí, no, te lo oigan en YouTube después. Porque es un don de la gracia de Dios que podemos congregar a alabar a Dios. Y la mayoría de las veces, mucha gente, negligentemente, dejan de congregarse porque no valoran que reunirse en la iglesia es un don de Dios y que Dios los va a bendecir y a proveer, y por cualquier cosa suspenden eso. O sea, vamos a decirlo en español, clarito, ¿verdad? Muchas veces por gusto pisoteamos este don. Pero oye bien esto que te vamos a decir. Es un don de la gracia de Dios que en cualquier momento nos puede ser quitado. No como iglesia, también como personas individuales. Ustedes leen, por ejemplo, el Salmo 42:5. Es uno de los salmos más tristes que hay en la Biblia. Porque dice: me acuerdo de cuando yo iba a la iglesia con el pueblo a cantar y nos regocijábamos y todo se acabó. El salmista está diciendo: tuve una experiencia de adoración a Dios en el templo con mis hermanos y ahora ya no la tengo. ¿Por qué razón le fue negada esa gracia?
como Dios sabrá, nosotros no lo sabemos. Pero cuando el famoso COVID, todo el mundo se enteró de que era fácil perder ese don de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que pongamos un poquito de empeño en no descuidarlo. Porque cualquier día San Pedro se cansa y no lo puede quitar. Siempre repetimos aquel cuentecito muy interesante, cuando el pueblo de Israel pues llegó a la tierra de Canaán, que los espías dijeron que no podían por la tierra porque había muchos enemigos, y dijeron, no vamos a entrar a la tierra de Canaán. Y Dios dijo, ¿no quieren entrar? Pues no van a entrar. Se van al desierto hasta que se fueran todos. Simplemente me señales. No desperdiciemos la gracia de Dios. Esto es muy importante. A la comunidad cristiana, eso es lo posible, tengan esto presente. En Jesucristo, y si tiene su fundamento en Jesucristo. Cualquier predica que sea parte de eso, cualquier enseñanza o costumbre que sea parte de eso, no es de Dios. Olvídenlo. Al cristiano no busca la salvación en sí mismo ni en ninguna otra persona, sino en Jesucristo. Pero necesita al otro hermano como portador de ese mensaje, para recibirlo de otro y para compartirlo con otro. Es muy importante que la iglesia entienda que la iglesia no está puesta en este mundo para buscar prebendas ni privilegios políticos ni sociales. No. La única función de la iglesia es, precisamente, hacer sentir el mensaje de Dios en este mundo de tal manera que toda la sociedad se entere de que esto es la antesala del cielo. Oíste, la iglesia está puesta para ser la antesala del cielo, sobre por aquellos que no sueñen con llegar al cielo nunca. Es muy importante que cada cristiano entienda que ya es el momento. No, ayer fue el momento de haber comenzado a trabajar para hacer sentir en esta comunidad civil que es el pueblo la presencia de una comunidad cristiana donde Dios se haga manifiesto, donde la gloria de Dios, el paraíso que todo el mundo sueña, pueda disfrutarse en principio en esta iglesia. Gracias, Señor. Que nunca perdamos la gracia de poder reunirnos, que es un regalo de Dios, como decía nuestro pastor, de poder reunirnos todos cada domingo, cada culto de la semana. Y para terminar este servicio vamos a levantarnos, vamos a adorar a nuestro Dios con ese himno precioso que dice, avívanos, Señor. Avívanos,
Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más en tu fuego aquí, enciende el pecado. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Oremos. Señor, gracias porque nos trajiste aquí a tu casa en esta mañana. Gracias porque somos tu iglesia. Gracias porque estás con nosotros en todo instante. Pero permite que cada uno de los presentes pueda valorar